Bienvenido a una lección sobre tablas de conteo Inca. Para mantener buenos registros, los incas utilizaron quipus para registrar cantidades de artículos. Un quipu es una colección de cordones con nudos en ellos, que discutiremos más en la próxima lección. Antes de hacer registros, los incas a menudo necesitan hacer computaciones. Para hacer estas computaciones, a veces utilizarían una junta de conteo construido con una hoja de piedra. En la cesta se cortaron compartimientos rectangulares y cuadrados para que una región octagonal o de 8 lados se deja en el medio, que sería esta región aquí. Se levantaron dos rectángulos de esquina opuestos, que serían este rectángulo y este rectángulo. Otras dos secciones fueron montadas en la superficie original de la pista para que haya disponibles 3 niveles. En la figura mostrada a continuación, las regiones de esquina oscuras sombradas representó el tercer nivel más alto, que sería este cuadrado y este cuadrado. Las regiones sombradas más claras, las esquinas, son los segundos niveles más altos, mientras que los rectángulos y cuadrados blancos claros son los compartimentos cortados en la pista de piedra. Las guijarras se utilizaron para mantener cuentas y sus posiciones dentro de los varios niveles y compartimientos totales. Por ejemplo, una piedra en un compartimiento blanco pequeño representó una unidad. Mirando nuestro diagrama aquí, todos estos compartimientos serían dignos. Si se ponía una piedra en uno de los dos compartimientos rectangulares más grandes blancos, su valor se dobló. Así que las guijarras en este compartimiento y este compartimiento se doblaron o valieron 2 cada una. Cuando un guijarro fue puesto en la región octogonal en el medio de la lengüeta, su valor se triplicó, lo que sería esta región aquí. Si la piedra se coloca en el segundo nivel sombrado, su valor fue multiplicado por 6, que estaría aquí y aquí. Y finalmente, si se encuentra un guijarro en uno de los dos niveles de esquina más altos, su valor fue multiplicado a los 12, que estaría aquí y aquí. Diferentes objetos podrían contarse al mismo tiempo representando diferentes objetos por diferentes piedras coloreadas. Veamos un ejemplo. Suponga que un círculo representa a un perro y un cuadrado representa a una cabra. Determine el total mostrado en la tabla de conteo. Comience por etiquetar el valor de cada compartimiento. Recuerda, los compartimientos más pequeños de la región blanca son dignos cada uno. Y hay un total de 12 de estos compartimentos. A continuación, estos dos rectángulos blancos más grandes valen 2 cada uno. Aquí y aquí. El compartimiento de 8 caras en el medio tiene el valor de 3. Y en las esquinas, los segundos niveles más altos son valores 6 cada uno aquí y aquí. Y luego el nivel más alto vale 12 cada una, aquí y aquí. Comience a determinar el valor de los círculos rojos, que representan el número de perros. Aviso como hay 2 piedras en este compartimento aquí con 12 cada una. Tenemos 2 por 12 más tenemos 2 piedras aquí más esto. So 2 por 6 más mirando el compartimiento en el centro estas dos piedras son más 3 cada una. Así que tenemos 2 por 3 más tenemos 3 piedras aquí más de 2. So 3 por 2. Ahora estamos abajo a los compartimentos que son dignos cada uno. Hay 3 guijarros rojos aquí, tenemos más 3 por 1. Tenemos un total de 24 más 12 más 6 más 6 más 3. Así tenemos 24 más 12, eso 36, más 6, eso 42, más 6 hexasiemens 48 más 3 hexasiemens 51. Y cada círculo rojo representa un perro. Así tenemos 51 perros totales. Ahora determinemos el valor de los cuadrados azules, que representa el número de cabras. Otra vez, comencemos en los compartimentos más altos, o los compartimentos más valoran.
Aquí tenemos una piedra de valor 12, so 1 por 12, más estos 3 guijarios son valores 6 cada uno, tanto tenemos 3 por 6, mas no hay cuadrados azules en este compartimento aquí, donde cada guijarro vale 3, así que vamos a los departamentos 2, este compartimiento y este compartimiento. Aviso como hay una pebble azul aquí, así como una aquí. Tenemos 2 piedras con valor 2. Por lo tanto finalmente miraremos los compartimentos que son dignos. Tenemos un total de 3 cuadrados azules aquí donde uno cada uno, tan más 3 por 1. Así tenemos un total de 12 más 18 más 4 más 3, así, 37. Así que hay 37 hexaneutones total de cabras. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.